Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de introducción a lo que es la práctica que corresponde al día de hoy, que es determinación de las sales minerales, ¿no? En este caso, les mencionaré lo que es el procedimiento y cómo realizar una determinación de sales minerales, en este caso en muestras de hueso, ¿sí? Bien. Entonces, la práctica de hoy día es para determinar las sales minerales que presentamos cualquier tipo de organismos, ¿no? Denominados vertebrados, y que si no presenta estas sales minerales en el tejido óseo, que vienen a ser los huesos, prácticamente este tejido no presenta ya esa rigidez o esa dureza que nos mantiene erguidos prácticamente al esqueleto humano, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar en la clase de hoy día? Las competencias a desarrollar para esta práctica es determinar si la rigidez, en este caso, de los huesos, se debe o no se debe a la presencia de las sales minerales, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la composición de sales minerales que presenta un tejido óseo, como es el caso de los huesos, por ejemplo? Los huesos vienen a tener diferentes compuestos, ¿no? Y en el fundamento de la práctica, entonces les comento que la materia ósea, ¿no? O los huesos que presentamos, todos los animales que somos considerados seres vivos vertebrados, por ejemplo, porque presentan un armazón o una materia ósea, ¿no? Que es la que nos permite estar erguidos, ¿no? O estar de pie, en otras palabras, ¿no? Presenta diferentes compuestos de sales minerales. ¿Qué tipo de sales minerales, por ejemplo? Están los compuestos químicos que conocemos comúnmente, como por ejemplo el calcio, el magnesio, el carbono, ¿no? Todos esos componentes forman lo que son las sales minerales que se denominan, ¿sí? Entonces, cada uno de estos compuestos cumplen una función bastante importante en lo que es el tejido óseo, ¿no? Que es un tejido generalmente rígido, que es duro, en otras palabras, ¿no? Y que es prácticamente el sostén de los otros tejidos que presenta nuestro organismo, ¿no? Entonces es como un armazón que presentan todos los organismos que se denomina vertebrados, ¿no? Entonces, muchas veces, a causa de la deficiencia de algunos de estos nutrientes, por ejemplo, de estas sales minerales, nuestro organismo deja de funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, es debido a uno de estos compuestos químicos que forman parte de lo que es nuestra materia ósea, ¿no? Entonces, es bastante importante que mantengamos el porcentaje de cada uno de estos nutrientes o de estos minerales en nuestro cuerpo, para así evitar algún tipo de patología que se nos pueda presentar debido al déficit de estos compuestos en lo que es la materia ósea, ¿no? Entonces, la práctica de hoy día es para determinar si las sales minerales son un compuesto que sirven para dar rigidez o para dar dureza a lo que es el tejido óseo, ¿no? Para eso vamos a hacer una experimentación, ¿no? En la que se va a extraer lo que son las sales minerales, ¿no? De un tejido óseo, para que ustedes puedan determinar
y una vez estemos en las clases presenciales puedan determinar y observar claramente que las sales minerales son un compuesto fundamental de nuestra materia ósea, ¿sí? Bien, la composición de un hueso está compuesta por tres compuestos principales, ¿no? Por tres sustancias principales. El 25% de un hueso está compuesto por agua, el 45% está compuesto de materia inorgánica, como diferentes minerales, por ejemplo, como el fosfato, el carbonato de calcio, el magnesio, ¿no? Y el 30% está compuesto por la materia orgánica, denominada, que vienen a ser las células óseas, que son las células formadoras de huesos, como los osteocitos, por ejemplo, los osteoblastos, los osteoclastos, que son células formadoras de hueso, ¿no? El colágeno y otras proteínas que conforman este hueso, ¿sí? Si bien sabemos que los huesos van creciendo a medida que uno va aumentando de años, ¿no? Entonces esto pasa cuando somos niños, por ejemplo. En los niños constantemente se da este crecimiento de los huesos por las células formadoras de huesos, ¿no? Como es el caso de los osteocitos, por ejemplo, ¿no? A partir ya de los 20 años, cuando ya nuestro cuerpo deja de crecer, de nuestros huesos de crecer, entonces ahí, a partir de los 25, 30 años, ya se puede ir notando la deficiencia que hay en este tejido óseo, ¿no? Entonces, muchas personas, por ejemplo, pueden sufrir diferentes tipos de patologías, ¿no? Sintiendo dolores, por ejemplo, de tipo, muchas veces se cree que es de tipo muscular, pero sin embargo vienen a ser del tejido óseo, ¿no? En las articulaciones, por ejemplo, se da mucho, ¿no? Cuando hay desgaste de algún componente de lo que son la materia inorgánica, que vienen a ser los compuestos químicos que están en los huesos, ¿no? Entonces, ahí se deben de suministrar ya compuestos, ¿no? Como es el calcio, como es el magnesio, por ejemplo, para hacer que nuestros huesos, que ya están un poco desgastados, vuelvan a tener esa rigidez o esa flexibilidad en la parte de, más que todo, de las articulaciones, para que no haya daño alguno, ¿no? Entonces, a medida que vamos creciendo, por ejemplo, y a las personas, sobre todo ya de la tercera edad, ya es un caso, por decirle, que sí o sí van a sufrir, ¿no? Por el desgaste de lo que es la materia ósea, ¿no? Entonces, es bastante importante la composición o los compuestos químicos que forman parte de los huesos, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a hacer la práctica para ver que sí las sales minerales son las responsables de dar rigidez a lo que es la materia ósea? Para esta práctica vamos a necesitar o van a utilizar el siguiente material: un vaso precipitado, una caja Petri, pinzas de metal, y en la cuestión del reactivo van a utilizar lo que es el ácido acético, que es un compuesto que comúnmente se conoce como el vinagre, ¿sí? En este caso va a ser vinagre blanco, mejor si es vinagre de fruta, como el de manzana, por ejemplo, que es un vinagre de tipo transparente, para ver la descalcificación o la extracción de las sales minerales que se va a realizar a partir de una materia ósea, ¿sí? O de un hueso. ¿Cuál es el procedimiento de esta práctica? Para la realización de esta práctica se requiere con anticipación de una semana, de 7 días o de 10 días antes de realizar la práctica, que se coloque un hueso de pollo, ¿no?
el hueso tiene que estar sin el músculo, sin la carne, ¿no? Y colocarlo en un frasco, mejor si es de vidrio, con vinagre, ¿sí? Entonces, ¿por qué se utiliza el hueso de pollo? Porque es un hueso más delgado a diferencia de otros tejidos óseos, ¿no? Se puede hacer en diferentes tipos de muestras, puede ser hueso de res, por ejemplo, o de cerdo, pero se utiliza generalmente el hueso de pollo, que es un hueso más delgado a diferencia de estos otros organismos, ¿no? Entonces, colocamos 10 días antes de la práctica o 7 días, ¿no? Como mínimo, una muestra de hueso de pollo, ¿no? El hueso, mejor si no está cocido, ¿no? Le quitamos todo el músculo y lo colocamos en un recipiente que contenga vinagre, ¿no? Les mencionaba que mejor, mucho mejor si el vinagre es transparente, porque ahí se va a ver la turbidez o a través de la turbidez se va a determinar las sales minerales que son las que salen o han salido de la materia ósea, ¿no? Para su observación y para ver los resultados que sean eficientes, ¿no? Entonces, una vez pasaron los 7 o los 10 días, lo llevamos al laboratorio para observar y determinar que sí, las sales minerales son las responsables de dar rigidez o dar dureza a la materia ósea, ¿no? Entonces, como se ve aquí en los resultados, por ejemplo, el ácido acético viene a ser un reactivo que va a sacar o liberar lo que son las sales minerales, ¿no? Entonces, la muestra de tejido óseo o el hueso va a quedar flexible, ¿sí? El hueso lo vamos a observar la forma tal y cual la colocamos en la muestra con vinagre, ¿sí? Lo que vamos a observar es al palpar, ustedes lo van a palpar el hueso y al palparlo, ese hueso van a ver que tiene flexibilidad, pero la forma es la misma, ¿sí? Desde un inicio, desde cuando estaba rígido todavía. ¿Cuál es la causa de que el hueso no pierda su forma y sí pierda la rigidez? La causa es que, como les mencioné anteriormente, ¿no? Cuando estaba la porción y los porcentajes de los componentes del hueso, que también tiene las sales minerales que venían a ser los compuestos inorgánicos, ¿no? Como el calcio, el magnesio, el fósforo, por ejemplo. Y también el hueso contenía otros compuestos como son los compuestos orgánicos, ¿verdad? Que eran las células formadoras de huesos, como los osteocitos, por ejemplo. Y el colágeno también, que es otro compuesto, ¿no? Entonces, por eso es que el hueso no se deforma, porque el colágeno permanece en este tejido óseo, en este caso en el hueso, pero pierde la rigidez debido a la pérdida de las sales minerales que encontramos en este tejido óseo, ¿no? O en este hueso, ¿no? Entonces, ese es el resultado de la práctica de hoy día. Cuando ustedes realicen esta práctica y en laboratorio, cuando realicen el palpado, por ejemplo, de la muestra, lo van a ver de esta manera. Ahorita les voy a mostrar un video para que puedan ver cuál es el resultado de esta práctica. Fíjense, una vez lleven el hueso, pasado los 7 días o los 10 días, ustedes lo van a palpar. Fíjense que el hueso no pierde la forma, pero sí la flexibilidad, perdón, la dureza, ¿sí? Y se hace flexible, fíjense, ¿sí? Cuando ustedes lo palpen, queda como una plastilina, así de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hueso pierde los compuestos denominados sales minerales, como el carbono, el calcio, el fósforo, que es el que da rigidez, pero no pierde la forma porque contiene aún el colágeno, que es lo que le da la flexibilidad a este tejido óseo, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede determinar que las sales minerales
son un compuesto esencial que permite la, dureza o la rigidez en esta materia ósea, ¿no? O en este hueso, ¿no? Entonces, es por eso que ya cuando llegamos a la tercera edad, por ejemplo, las personas que llegan a la tercera edad, ¿no? Cuando ya hay bastante desgaste de estos compuestos, ¿no? Como es el calcio, por ejemplo, en los huesos, muchas personas ya no caminan bien erguidas, ¿verdad? Caminan medias dobladas, medias jorobadas, ¿no? Entonces, es por la pérdida de esos compuestos, de esas sales minerales que ya se han perdido en nuestro organismo, ¿no? Entonces, bastante importante que después de los 30 años ya tomemos algún tipo de suplemento, por ejemplo, para tratar de evitar alguna patología en nuestro sistema óseo, ¿no? En nuestro tejido óseo, ¿sí? Bien, entonces esa es la práctica del día de hoy. En eso consiste, bastante cortita, pero bastante interesante, ¿no? Donde se puede determinar que los compuestos inorgánicos son los responsables de dar dureza a nuestra materia ósea, ¿no? Bien, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda sobre la práctica de hoy día. ¿No? A ver. Está bien, concreto su diapositiva, doctora. Ya, de todas maneras se las voy a pasar la diapositiva para si no entendieron algo la puedan observar nuevamente, ¿no? De qué se trataba la práctica. Por ejemplo, las personas que entraron un poco tarde, ¿ya? Es una práctica corta, pero bastante importante, ¿no? Que es una práctica más sobre lo que es la materia de biología, ¿no? De la materia de biología, ¿sí? Bien, entonces para terminar la clase, para que se vayan a descansar, vamos a tomar la lista de los presentes y terminamos la clase. Una preguntita, doctora. Sí, dígame. No sé si quizás en algún momento de su clase iremos a llevar sobre la composición de esos minerales inorgánicos e inorgánicos, ¿no? La cantidad que debe poseer cada ser humano y cómo saber, pues, qué cantidad es que le eh, a reponer si es que tiene deficiencia, digamos. Ya. No sé si en algún momento de su clase vamos a pasar ese detalle o es otra materia. No, sería en otra materia y si lo hacen sería en la parte teórica, ¿sí? Donde se miden ya los diferentes porcentajes que requiere el organismo de diferentes tipos de compuestos, por ejemplo, para que ustedes tomen en cuenta, ¿sí? Sería más que todo en la parte de anatomía que ustedes van a llevar lo que es ese tema, pero me parece que es en la parte de teoría. Ya, está bien, gracias. ¿Ya? ¿Tienen un ratito a la lista, por favor? Ustedes son grupo Q2, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. No saben desde dónde, desde qué letra es el Q2. desde la N, creo. ¿Perdón? De la abajo, creo que son.
N. Apellidos con N. Desde la M, a ver, vamos a ver. Mancilla, Medina, Morucci, Motori, Nicolás, Nina, Ortiz, Paredes, Pérez Teresa, Pérez Mónica, Ramos, Ricaldes, Rimba, Rocha, Rojas, Presente. Segundo, Simones, Solís, estaba Solís por ahí, Pres- ya Solís le puse presente, Torres, Ugarte, Vallejos, Valverde, Bedia, Vega, Velarde, Villalba, Villarruel, Zambrana. Reinaldo, ¿cuál es su apellido de usted? Gutiérrez, yo le dije a la doctora Rita que me cambiara a este grupo, ¿no? Ya. Gutiérrez, Reinaldo. Bien, Sí. ya. Bien, chicos, entonces, Ugarte, Patricia, igual. Ugarte. Ugarte, Patricia Lenca, ¿no? Ya. Igual. Ramos, doctora. Ramos, Ramos. Ramos Antonia. Sí. Ya, muy bien. ¿Alguien más que no haya nombrado en la lista? Shirley Mónica, la veo que está ahí. No sé. ¿Cuál es su apellido? Pérez Valenzuela. Mónica, ya. Nadie más, ¿no? Patricia Ugarte. Sí, ya está Ugarte. Ya. Bien, chicos, entonces nos vemos la próxima semana con una nueva práctica para que ustedes puedan aprender algo sobre la materia, ¿sí? Bien, que tengan un excelente resto del día y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Hasta luego.